Un cordial saludo a todos los televidentes de este programa de Pensamiento Divergente. Y como los anteriores, hoy tenemos un invitado muy especial que ha venido a contarnos sus vivencias, sus experiencias, pero también sus recomendaciones, sus aportes hacia la ética, un tema relacionado fundamentalmente con la ética del humor y de todo aquello en lo cual se ha movido a lo largo de toda su vida profesional, pero también de su vida como persona. Y este invitado especial es Germán Carvajal. Germán, antes de graduarse en la universidad, construyó una carrera muy exitosa en el humor, en la improvisación, en la escritura y en la gestión cultural. Es nacido en el municipio de Marinilla, en la vereda del Chocho, de una familia de 10 hermanos, hijo de doña Berta, de don Mariano, y ha recorrido el mundo y las pantallas de nuestro país cazando sonrisas y honrando el humor como un ejercicio serio. Germán, bienvenido a esta Universidad de Medellín. Rector Federico, muchísimas gracias y un abrazo a todos y qué bueno estar en esta conversación sobre la risa, pero también sobre la ética, también sobre la vida. Bueno, Germán, pues arranquemos un poco Sí, preguntando por el final. O sea, realmente usted está recién graduado así es. como licenciado de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, luego de haber trasegado por el mundo 35 años. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Por qué sacar un diploma? Más que un diploma, porque obviamente eso tiene un trasfondo y un fondo mucho más profundo. Como darle rigor académico a esa experiencia empírica que usted desarrolló a lo largo de todos esos años. ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión que me parece que es trascendental también en el resto de su vida? Bueno, yo creo que una muestra de respeto, pero además de gratitud con lo que uno hace es honrar la profesión, honrar los talentos con los que uno ha nacido o crecido y de los que ha vivido. Ahora me pongo a pensar, cuando usted me estaba formulando la pregunta, y es que desde muy niño he pensado en eso. Cuando empecé a trovar, también al tiempo empecé a investigar sobre la trova, de dónde viene eso, quiénes otros personajes la practican, qué formas de improvisación hay en otros lugares del país. Y de eso salió un disco de improvisación de trova que se llama Así se trova en Colombia y que honra esas formas de las regiones. Porque me parece que hacer un arte sin tener el conocimiento de sus raíces, el contexto de cómo se desarrolló, es por lo menos una muestra de desinterés. Yo quiero honrar el arte que hago y saber de dónde vino, de dónde llegó y cómo debo respetar los fundamentos de ese arte. Así fue con la trova y después fue con la música. Fui empírico en la música. De hecho, la primera canción que vino a sonar en los medios, que fue el parche del cucarrón de los parceros, pilas parceros, pa' que caigamos al parche del cucarrón. Esa canción, cuando la compuse, yo llegué al estudio de Discos Dago con Darío Gómez y ahí con el ingeniero de sonido y los otros músicos vieron la canción y me dijeron, vea, está buena la composición, pero tiene un problema, es que hay una amalgama de ritmos. Usted que es músico sabe muy bien de qué le estoy hablando. Una amalgama de ritmos es que tenía un ritmo en 6/8, tenía otra parte de la canción en 3/4, otra en 4/4, lo que en la vida real dificulta el baile de una canción. Me dijeron, usted tiene que definir en qué ritmo la quiere. Yo no sabía qué me estaban hablando en chino, yo no sabía que era un ritmo 6/8, 3/4, no sabía qué era eso. Terminamos de grabar la canción, me dijo Darío, grábenla en 4/4, que eso la gente lo va a bailar. Y es más fácil bailar en ese ritmo. Lo grabamos en 4/4. Yo me avergoncé porque no sabía qué significaba eso.
cuando terminamos de grabar esa canción y posterior a que se hizo éxito y tuve la oportunidad, dije, voy a estudiar música. Para honrar precisamente eso, no quería seguir ignorante en eso. Dije, y si así no fue bien haciendo música sin conocer, de pronto conociendo nos va mejor. Y así me fui a Cuba a estudiar música. Y el otro hecho, el de las artes escénicas en la Antioquia, es toda la vida construyendo personajes, haciendo teatro, escribiendo libretos, interpretando realidades a través de personajes. Dije, bueno, pues me faltan esos fundamentos, esas bases que dijeron los teóricos. Una cosa es la práctica diaria y empírica, pero yo sí quisiera saber cuáles fueron las experiencias que vivieron esas gentes que empezaron con esto hace miles de años además, que no es de ahora, y cómo fueron formando esas pedagogías y cómo fue evolucionando el arte teatral. Y así fue que apenas ahora tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Antioquia la licenciatura en artes escénicas. Pues interesante todo eso, pero obviamente todo tiene un principio. Sí, sí. Y contanos un poco cómo fue ese tema de su niñez. Vos venís, como lo decíamos ahora en la presentación, de una familia de 10 hermanos, campesina, vereda del Chocho de Marinilla, que cualquiera podría pensar, y muy posiblemente algunos de tus hermanos siguen allí, ¿por qué no se quedó allá? Es decir, qué fue lo que movió, cómo fue esa infancia tuya, ese paso por la escuela, por el colegio, cómo fue ese inicio de entrar en este mundo, de esta carrera artística que has desarrollado durante tantos años. Hice acordar del chiste ese, cuando dice el borracho, no me haga acordar porque me devuelvo. Hablando de la vereda. Bueno, vengo de una familia de 10 hermanos, 10 hermanos en una primera tanda, porque mi mamá murió, mi papá se casó de nuevo y de ese segundo matrimonio hay 3 hermanos medios. Nosotros, mi papá y mi mamá venían de aquí, de Girardota y de San Pedro, y llegaron a Marinilla, y ahí empezamos a nacer los hijos. Y recuerdo que mi papá, que era el mayordomo de la finca de la parroquia de Marinilla, mi papá en las romerías cantaba. Tuvo como compañero de trabajo en la finca a un negro que venía del Chocó, pero que tenía toda esa alegría que tienen los negros, todos esos cantos que tienen los negros, y empezó a tocar guitarra, el tipo sabía tocar guitarra, y con mi papá cantaban en esas romerías. Una anécdota que yo recuerdo de niño es que los oíamos por una corneta, esas que habían en las parroquias, una corneta que amplificaba. Un megáfono, una cosa. Sí, una cosa ahí grandísima. Y nosotros pensábamos, mis hermanitos y yo, que era que ellos les daban una pastilla de chiquitolina para meterlos ahí. Y nosotros llorábamos, que vean a mi papá cantando ahí, lo volvieron chiquito. Y nosotros nos quedábamos ahí en el parlante todos esperando a que mi papá otra vez se volviera grande y saliera de ahí. Ese contacto, ese primer contacto con la música, con oír a mi papá ensayando, tocando con el compañero que tenía, yo creo que eso fue fundamental en mi vida. Y también oír a mi mamá cantando canciones muy nostálgicas, mi mamá era muy nostálgica, y leyéndonos cuentos, leyéndonos poesía. Mi mamá nos leía poesía y eso es muy raro en esos tiempos y en el campo encontrar a alguien que leyera poesía. Entonces yo creo que de ahí empieza a venir todo eso. Nosotros, el por qué no fuimos de esa vereda y no terminamos ahí, eso se lo debemos a mi mamá. Mi papá definitivamente era un tipo con espíritu campesino. Hasta los últimos días de su vida cuidó el parque de Marinilla, sembró las matas, allí creo que lo conociste alguna vez en el parque. Siempre trabajó la tierra, siempre amó la tierra y las flores. Y mi papá, pues sus planes estaban quedarse en la finca, pero en esa vereda, la vereda de Chocho, no había sino una escuelita, la escuelita del Alto del Mercado, y en esa escuelita no había sino hasta cuarto de primaria. Entonces mis hermanas llegaron a cuarto de primaria y pues el destino que les esperaba era quedarse en la finca y ayudarle a mi mamá a hacer todos los oficios para nosotros y para los empleados. Pero mi mamá insistió a mi papá
de que los hijos tenían que ir al pueblo y tenían que tener la oportunidad de seguir estudiando. Y así nos trasladamos a Marinilla. Ese fue, digamos, la motivación de por qué no fuimos del pueblo. Y ya del pueblo, pues la trova me trajo a todas las ciudades del país y me enamoré de esta y aquí me quedé. Bueno, empezaste como un alumno chistoso que fue creciendo a punta de éxitos y de fracasos, hasta que empezaste a darte cuenta que el humor era un asunto muy serio. ¿Y dónde surgió eso? ¿Surgió en la escuela, en Marinilla? ¿Surgió en el Gilberto Alzate Avendaño, donde estudiaste el bachillerato? ¿Dónde surgió, dijéramos, como empezar a darse cuenta que el mamar gallo, por mencionarlo de alguna Sí. manera, pues es también no solo pues una profesión, sino también un asunto serio que además compromete comportamientos éticos, que es algo de lo que has venido exponiendo últimamente? ¿Por qué no nos hablas algo de eso, hombre, Germán? Rector, he venido contando la historia de cómo me encontré en la escuela haciendo caricaturas en primer lugar, empecé a dibujar, creo que por ahí empezó a manifestarse el humor en mí. Y luego, cuando conocí un payaso en la escuela, tal vez en una celebración del Día de los Niños, a mí me impresionó mucho que hubiera alguien dedicado a hacer reír. Esa historia me la contó mi mamá porque yo pensaba que un payaso era una persona que nacía así, nacía con ese pelo pintado, con la boca así, con la nariz. Pero mi mamá me dijo, no, es gente que se disfraza para hacer reír. Y yo, gente que se disfraza para hacer reír, eso me llamó muchísimo la atención. Y yo, eso podía ser una profesión en la vida, hacer felices a otros puede ser una profesión en la vida. Y eso me fue calando y los chistes, cada vez que tenía la oportunidad en clase hacía chistes y eso un profesor lo vio como una cualidad y dijo, usted va a representar este salón en un festival de trova que va a haber. Todavía no sé cómo se le ocurrió a ese profesor en Marinilla, que no era un pueblo de trovadores, hacer un concurso de trovas. Participamos muchos niños, entre ellos estuve yo con unas trovas aprendidas que me escribió un vecino y mi compañero después en los Marinillos Saulo salió improvisando con otro compañero de él y yo no sabía que eso se podía improvisar. Me pareció maravilloso esa capacidad de repentismo, de encontrar palabras, de jugar con el lenguaje, me pareció una cosa muy retadora. Y cuando entré a compartir con ellos en bachillerato, empezamos a ensayar. Hacíamos una cantidad de barbaridades, vulgaridades, ribamos, uta con fruta, horro, ido, todas las rimas que se nos ocurrían, más facilistas. Y así empezamos a trovar. Y con ese desparpajo que tiene uno cuando está muchacho, que no mide las palabras a veces, en el camino se iba ofendiendo gente, claro. Entonces una señora que alguna vez le hizo una trova que no le gustó por su condición, pues ahí empezó como a martillarme eso. ¿Cómo hago yo para que lo que hago no ofenda a las demás personas? Y así sucesivamente, el encuentro ya en presentaciones y festivales un poco más profesionales, nos seguían ocurriendo ese tipo de cosas donde nos hacía pensar. Yo decía que un guitarrazo, mencionaba yo el guitarrazo porque cuando me vestí de payaso a un profesor le pegué un guitarrazo queriendo ser gracioso y él me dijo, eso ofende y el humor que ofende a las personas no funciona. El humor tiene que hacer reír a todos y no ofender a las personas. Ese guitarrazo me sirvió como experiencia en la vida y seguí recibiendo más y más guitarrazos hasta el punto en que ya me interesé en, bueno, ¿y entonces cómo lo hacemos para no ofender? Ahí empezó la vida a llenarme de motivos de por qué tenía que hacer reír con ética, hacer reír sin que los demás se resintieran. No vale la pena perder un amigo por un chiste, por bueno que sea el chiste. Sí, vos en el discurso de grados hoy te referías como al humor como la tragedia o como una tragedia pasada por el tiempo y que hace posiblemente alusión también al denominado humor negro.
frente al tema del humor negro, pues, y empieza a tocar el tema, pues hay límites, ¿no? Uno no puede hacer reír a la gente a costa de la tragedia o de la dignidad de las personas. Y ahí surge una pregunta que es clave, ¿hasta dónde debe llegar el humor? Es posible hablar de todos los temas, pero yo sí creo, y eso pues lo tienen más claro, esos límites llegan hasta el evitar que las personas se ofenden o se afecte su dignidad. ¿Cómo han venido trabajando ustedes, todo el colectivo de humoristas, de guionistas que han trabajado a lo largo de todo esto, de darle, digamos, un sentido mucho más ético al humor? Eso es muy curioso, porque lo que uno ve en esta sociedad colombiana es que detrás de una tragedia viene un chiste. Lo vivimos pues en los velorios, siempre hay un corrillo en algún lado de la sala de velación, siempre se juntan 2 o 3 a contar chistes incluso sobre el muerto. Nosotros los colombianos, tal vez por la cantidad de tragedias y hecatombes que hemos vivido en nuestra historia, tenemos como un botoncito que accionamos como una válvula de escape a ese tipo de cosas. Hacemos chistes, me acuerdo cuando la tragedia de Armero, que al otro día estaban, igual que las noticias, estaban los chistes servidos para que la gente los escuchara. Todas las tragedias que hemos tenido siempre han tenido humor, pero siempre me pregunté cuándo es el momento de hacer un chiste. O sea, ¿cuándo se puede reír uno de una tragedia que ocurre? ¿Al momento? ¿Al otro día? ¿Al mes? ¿Al año? ¿Cuándo? En mi caso, yo entendí que uno podía hacer esa catarsis con el dolor, con el propio, especialmente con el propio, cuando uno ya haya superado ese problema y cuando ese recuerdo le genere aprendizajes y no dolores. Por eso digo que la tragedia es la comedia, o la comedia más bien es la tragedia pasada por el tiempo. Ya no sufro con ella, ya me puedo reír de ella, ya la procesé emocionalmente. Entonces, eso sigue estando presente dentro de la comedia que hago, y conversando en estos días por las discusiones que se han dado en el país con otros colegas, pues hay un punto ético en el que el humorista tiene que evaluar si el trabajo que está haciendo, si su rutina es muy chistosa, pero hay unas personas a las que ofende en su dignidad, en su intimidad, en su tragedia. Ahí creo que es el momento de abstenerse. Eso desearía uno que sucediera con todos los comediantes. Cada uno, digamos, tiene su libertad y tiene sus límites, pero creo que un límite que debería tener todo comediante y no transigir en él es que mientras le produzca dolor, mientras melle la dignidad de una persona, un chiste no debería hacerse. Y creo que el humor debería tener ese límite en general. Sí, y yo creo además que, y que también hablábamos sobre el tema, es el humor en la virtualidad, el humor en las redes sociales, el humor en el metaverso, pues para mencionar alguna expresión que está hoy muy en boga y que está tomando mucha fuerza. Y es que los límites del humor frente a esa ética, pues no debe ser solo el que despliegan ustedes en las presentaciones, en los concursos de trova, etcétera, sino también en las redes sociales. Es muy común observar memes que se mofan de la tragedia humana, de la tragedia de las personas, videos, acosos, por ejemplo, o agresiones contra las mujeres, que atentan también contra no solo la dignidad, la diversidad,
la homofobia, en fin, ese humor que en el pasado fue tan fuerte, humor que se mofa de las debilidades, de las enfermedades, de un montón de situaciones y que se ha hecho, digamos, muy viral, por ponerlo en algún nombre, frente a ese mundo virtual, a esas redes sociales, a esos influencers que con el ánimo de ganar posiblemente adeptos, likes y seguidores, pues precisamente transgreden esos límites, o sea, van mucho más allá. ¿Qué han venido trabajando en ese sentido ustedes? Una de las cosas que me gustaron, rector, de lo que le escuché hoy en su mensaje a los graduandos, es que la ética es solo una. Es decir, no hay una ética para las personas en este mundo real, en este universo, y una ética para las redes sociales o para el metaverso. La ética es una. Y hay una cosa, hay un fenómeno que sucede, y es que las redes sociales, todas estas nuevas herramientas de comunicación, han despersonalizado la relación con la gente. Entonces, cuando yo estoy en un escenario, voy a poner un ejemplo, y voy a hacerle un chiste a una persona que lo va a resentir, puedo vivir en vivo esa incomodidad, esa inconformidad de esa persona, pero si lo hago en redes sociales, casi que no importa, porque no voy a tener la reacción de la persona ahí. Esa persona no me va a hacer un reclamo ahí porque no está en un escenario. Entonces, eso hace creer a algunos que no tienen responsabilidad sobre esos contenidos cuando las personas no están. La despersonalización no libra al humorista de la responsabilidad que tiene en sus contenidos. Y eso es una cosa muy importante. El público sigue siendo un receptor del humor, sea en vivo o sea a través de un medio de comunicación. Entonces, por eso nosotros en la televisión hoy en día pues vemos un espectáculo de un humorista y puede ser subido de tono, pero en la televisión eso no se permite. En las redes sociales parece que faltan todavía esos límites de hasta dónde se puede llegar. Yo creo que una de las maneras precisamente es de la gente no dejarse arrastrar, ni el comediante ni el público tampoco, por esa dictadura del like, que además se ha convertido en un monstruo que consume y consume y consume, es un monstruo insaciable de contenidos. Entonces no permite que el comediante revise si sus contenidos pueden llegar a ser ofensivos para alguien. No, van tirando, van tirando, van tirando, a medida que van ganando likes, se va distanciando mucho más y despersonalizando, y es ahí donde viene precisamente esa deshumanización. Bueno, es algo sobre lo... Apenas estamos arrancando en eso, Germán. Es decir, claro, porque es que este mundo nos propone retos distintos, ¿no? Exactamente. Pero volvamos un poco como al pasado y a la historia tuya. Vos has tenido pues un éxito a través de personajes, un éxito pues que ya lleva décadas, por lo menos más de 3 de ellas, personajes como Campo Elías, como Los Marinillos, como Don Chambón. Has pasado por el humor musical, por el teatro, hablábamos ahora de la trova. Esa evolución en el humor que va de la mano de la evolución, dijéramos, del humor colombiano en la historia, ¿cómo la analizas? Porque hace 30 años, dijéramos, esa forma de hacer reír a la gente, precisamente que tenía, digamos, unos límites distintos a los que hoy se están manifestando. Hablábamos ahora, por ejemplo, del respeto por la diversidad, por la no violencia de género, por un montón de elementos que antes eran formas que eran, digamos, socialmente aceptadas y hoy definitivamente no lo son, afortunadamente. ¿Cómo ha sido esa evolución en ese humor colombiano
y particularmente este humor antioqueño y su relación con la evolución de la sociedad. Bueno, hay que decir que la comedia como la conocemos hoy en día, unipersonal, básicamente la comedia unipersonal, empezó como unos sketches dentro de obras de teatro de comedia grande. Cuando empezó Montecristo, por ejemplo, Montecristo no tenía una obra de humor de 1 hora y media, de 2 horas en un espectáculo, sino que él participaba en los entremeses de unas comedias de teatro. Y ahí empezó a volverse importante la comedia y empezó el comediante a sostener, digamos, de alguna manera un espectáculo de mucho más largo aliento. En la época de Montecristo no tenemos los derechos ni los reconocimientos que han logrado las distintas minorías. Y entonces en ese momento era socialmente más aceptado hacer chistes sobre distintas discapacidades, enfermedades o diferencias. Hoy en día no. Esas conquistas han permitido que cada uno de nosotros tome conciencia, que la sociedad tome conciencia del peso y la responsabilidad que tiene cada uno en el reconocimiento de los otros. Entonces, yo personalmente creo que un personaje como Montecristo hoy no estaría haciendo los chistes que él hacía hace 40 o 50 años, estaría haciendo los chistes de hoy, además porque era un personaje absolutamente inteligente que sabía interpretar la cultura. Y es que el humor es eso. El humor no es el primero que va a la batalla conduciendo las conductas de la sociedad, no, el humor va atrás, recogiendo precisamente esos muertos que deja la sociedad en el camino. El humorista se nutre de lo que ha sido la sociedad, se nutre de esas conductas y comportamientos. Entonces, lo que hoy en día es la comedia es lo que se recoge de lo que está pasando en la sociedad. Cuando el humor fue reconociendo las diferencias y respetándolas, eso se reflejó también en la comedia. Y hubo un momento en que el comediante pasó de hablar de las diferencias de las personas a hablar de sus propias dificultades. El humorista ya no era el que se burlaba del calvo, sino que el calvo se burlaba a sí mismo. Entonces, ese momento de la comedia, digamos que ha pasado, las redes sociales nos han traído unos retos enormes, han sacado a flote unas cosas que antes los seres humanos teníamos muy ocultas, pero que ahora encuentran un público en medio de ese anonimato que es en general las redes sociales, en las que se pueden ocultar un avatar, en la que se puede ocultar una identidad. Entonces, han salido a flote temas muy difíciles y ahora pues les ha dado a algunos humoristas precisamente hacer un humor que a mí no me parece negro. Yo descategorizaría ese humor o lo recategorizaría más bien como humor cruel. Eso es crueldad, eso no es humor negro. El humor negro se puede basar en temas tabú, en temas que han sido mitos para nosotros, pero hombre, nunca se han basado en una crueldad, sobre todo en una crueldad reciente. Es que hablar de sucesos trágicos que recién ocurren, sin que las personas ni siquiera hayan procesado desde el punto de vista emocional lo que nos ocurre, convertirlo a la media hora en un chiste, yo creo que eso más bien raya en una patología que refleja, por supuesto, no solamente la patología de quien lo hace, sino también de la sociedad que está consumiendo ese tipo de contenidos. De acuerdo, Germán. Bueno, un último punto que quisiera tocar es tu experiencia como empresario, como gestor cultural. Has sido el director cultural, el gestor cultural de la Feria de las Flores en varias oportunidades. Tuviste una experiencia muy enriquecedora como empresario y como inversionista en el sector, de traer al campo escénico muchos espectáculos, stand-up comedy y otras expresiones artísticas en el teatrico, pero también en otros escenarios de la ciudad de Medellín. ¿Cómo ves, dijéramos, la evolución de
del movimiento artístico en una ciudad como Medellín, que ha estado pues cuestionada particularmente en estos últimos 3 años? A Medellín le costó un poquito, en el tema del humor, hablo inicialmente, le costó un poquito pasar de la comedia costumbrista, que siempre fue protagonista en Antioquia, al stand-up comedy, una comedia mucho más urbana, una comedia mucho más universal. Nuestros comediantes tenían en esta región y en las regiones andinas, en la región andina, una audiencia muy grande, pero era una audiencia más bien limitada cuando hablamos del contexto latinoamericano. Hoy nuestros comediantes, Loquillo, El Flaco, los monólogos sin propina, Ricardo Quevedo, el mismo Riaño, son personajes internacionales, o sea, ya ni siquiera están aquí. Uno de esos que comenzó esa ola fue Andrés López, que interpretó el humor de manera distinta. Andrés López nos trajo aquí un humor, una comedia familiar que se basaba específicamente en experiencias, en vivencias familiares, en épocas, y eso caló muchísimo porque ahí empezó a hacerse la transición entre el humor tradicional y costumbrista, que sí se burlaba de las diferencias, a un humor que empezaba a construirse a través de las experiencias. Entonces Andrés López abrió un camino que además es un camino internacional, además un camino que permite llegar a estas redes sociales que pueden explotar en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Entonces, en ese sentido, Medellín se demoró un poquito, pero ya estamos entrando ahí. Medellín especialmente ha sido una plaza difícil para las artes. En Medellín nos demoramos para llenar conciertos. Nos demoramos para hacer grandes conciertos. Hubo una época de violencia que nos sacó de los circuitos internacionales y entonces dejamos de ver cosas interesantes que podían venir aquí a la ciudad. Entonces, ese privilegio lo tuvo Bogotá. A Medellín no venían en la época del narcoterrorismo, no venían a hacer conciertos. Lelutier se cuidaba para venir a hacer unas presentaciones de humor en el Teatro Metropolitano. En fin, eso nos costó que nosotros estuviéramos un poquito atrás en entender esos lenguajes cómo se estaban moviendo en el mundo. Ahora tenemos la oportunidad, no solamente a través de las redes, sino a través de que Medellín se ha convertido en un polo cultural, de volver a estar ahí. Y para eso sirvió mucho el tema de la Feria de las Flores. ¿Sabe que en la Feria de las Flores trajimos los primeros comediantes de stand-up comedy a hacer stand-up en una plaza pública? Eso no había sucedido nunca en Medellín. Pero además el Festival de la Trova logramos que incluyera otros temas y se desligara un poco del antioqueño gozador, no del gocetas, del gozador que se burla de los demás o que se burla de las diferencias o que es machista, y la Trova empezó a considerar otros temas y empezó a mirar, a ponerle un zoom a otro tipo de habilidades que tenían los trovadores. Entonces, creo que nos ha costado un poquito, pero que nos estamos poniendo ya al nivel del humor y del arte internacional. Y Medellín tiene tanto talento que con seguridad nosotros vamos a tener muchos más Juanes, vamos a tener muchos más Karol G, y en otras áreas, como por ejemplo, una de las áreas digitales más poderosas ahora, que es en la creación de juegos, por ejemplo. Ahí somos una potencia y vamos a hacer mucho más. Bueno, Germán, para terminar, después de muchos años de ejercicio profesional y de estar recién graduado, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para vos? ¿Más humor, más estudio o ambos? Entiendo que tienes una oportunidad inmensa de estudiar en el exterior, de continuar con una maestría y bueno, yo creo que en el exterior también tienes mucha potencialidad para ejercer y para demostrar lo que has sido durante todos estos años. Bueno, mi relación con el mundo de las artes siempre seguirá. Yo amo todas las expresiones, todas las artes, aprendí a valorarlas. ¿Sabe que una de las cosas bonitas de estudiar precisamente, porque hay gente que le dice a uno, no, el arte no se estudia, eso es un don con el que se nace.
Sí, acepto que parte de ese empirismo puede ser un don, una herencia, algo así, pero no se conoce el arte en toda su dimensión hasta que uno no estudia el arte, hasta que uno no aprende a reconocer las distintas tendencias, las motivaciones, las técnicas con las que otros crearon y que se traspolan no solamente a la música, al teatro, sino también a las artes plásticas, en fin. Y pues yo me veo creando, me veo ahí, me veo escribiendo mucho. Creo que hay mucho que escribir y que desde las nuevas tecnologías, lo que se escriba, lo que se cree, puede tener muchas salidas en muchas plataformas, no solamente en la televisión o en las redes sociales, en el metaverso, en el libro impreso, en revistas, en historias animadas, en fin, en ilustraciones. A mí me encarreta todo eso, porque la caricatura también es mi mundo. Quiero aprender a contar mejores historias. Bueno, pues mucha suerte, Germán, en todas estas futuras actividades. Y yo quiero despedir este programa con una invitación retomando una invitación que le hiciste a los graduados el día de hoy, y es invitarlos a todos ustedes a reír mucho, a vestirse de payasos, a hacer el oso y a pronunciarse como lo hiciste en esta ceremonia en la universidad, en el sentido de decir: el infeliz está condenado a bostezar el infinito. Muchas gracias.